Un estudio ha determinado que el reservorio de gas en Incahuasi pertenece 100% a Santa Cruz. Para hablar de este tema nos acompaña el asesor general de la Gobernación cruceña, José Luis Parada. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuán importante es este estudio final para las arcas del departamento? Bueno, es importante y buena noticia para las arcas del departamento, pero mucho más importante para las arcas del pueblo boliviano. ¿Por qué? Del 82% que generan los ingresos de hidrocarburos, solo el 11% determina que este reservorio va a venir para Santa Cruz directamente por regalías. Pese a que todo el reservorio, todo el gas esté acá en el departamento, ¿no se reciben todos los recursos procedentes de aquel? No, porque la ley firmada por Armando Bacadíes 3058 de hidrocarburos determina de que el 11% va al departamento productor. Acuérdense que tenemos 1% más que va a Beni y Pando por regalías. 6% por regalías va a yacimientos, o sea, ahí son 18. 32% del IDH va a 370 instituciones públicas. Por ejemplo, van para las alcaldías, las universidades, las gobernaciones. El 5%, la mitad de las regalías de Santa Cruz, el monto, van para el fondo indígena. También van para el pago de la renta dignidad, también va para seguridad ciudadana, para títulos de bachiller. Ese 32% más 18 de regalías más IDH hacen el 50%. Más los 32% de la nacionalización es un 82%. Por lo tanto, ese 32% solo se queda en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, si usted calcula que el decreto de nacionalización dio 32% para yacimientos, más 6 de regalías, yacimientos se queda con 38% de lo que produzca Incahuasi. Aparte, van a todas las instituciones públicas del país aproximadamente el saldo, que son casi 20%, con lo cual nosotros solo recibimos el 11% para atender el departamento más grande y sobre todo al mayor poblado. ¿Chuquisaca se queda sin nada? No, Chuquisaca reciben sus municipios del IDH, también recibe su gobernación y también reciben su universidad del IDH que sale de Incahuasi. Lo único que determina es que al estar el pozo, el reservorio en Santa Cruz, ese 11% viene directamente a Santa Cruz. El saldo que estamos hablando, más de 71%, se va al resto del país. Entonces, por eso la ley de hidrocarburos es solidaria y Santa Cruz siempre ha sido equitativa. Y ese 11% también tiene que atender a 3 millones de personas y en Santa Cruz vive la mitad de lo que son pobladores de los 8 departamentos. Hay la mitad de los chuquisaqueños, la mitad de los paceños, la segunda población de paceños, tarijeños está en Santa Cruz. Por lo tanto, este recurso es de beneficio del pueblo boliviano, no solamente para Santa Cruz. Estamos a nivel nacional y hay preguntas desde la ciudad de La Paz. Pablo Montaño, adelante. Gracias, Gabriel Oviedo. Para el señor Parada, la consulta, este informe ha sido rechazado ya por la gente de la gobernación del departamento de Chuquisaca, inclusive antes de que se conozca el tema de este informe. ¿Cuál es el pronunciamiento que tiene la gobernación sobre esto y sobre el pago de las regalías que se deben hacer por la delimitación del megacampo? Lo que está muy clara la ley. En este caso, el informe técnico que se realiza sobre la ubicación del reservorio es un trabajo imparcial, por eso la hacen entidades especializadas. Una empresa especializada canadiense ha hecho el trabajo. Ahora, Chuquisaca ha puesto su gente y el gobierno de Santa Cruz también, porque no vamos a creer a pie juntillas lo que dice la empresa. Entonces, cada uno ha puesto sus equipos técnicos. Este ha sido un trabajo confidencial que se ha hecho en distintos niveles y es el resultado de todo un proceso. El rechazar el estudio tienen que tener argumentos muy serios, pero ya en este momento es el que nos tiene que guiar. Y un poco en el tema de las regalías. Santa Cruz recibe el 11% de las regalías, pero del 82% que
que generan los hidrocarburos, el 71% de lo que produzca Incahuasi va 38% para yacimientos, va para el fondo indígena, va para universidades, va para municipios y para gobernaciones, lo mismo que para seguridad ciudadana. Por lo tanto, Santa Cruz, del 82% que genera ese pozo, solo va a recibir el 11% y el resto del país e instituciones 71%. Por eso es que la ley es equitativa y ese estudio simplemente respalda un aspecto técnico donde estaba el reservorio. Entonces, 100% del reservorio está en Santa Cruz, pero recibe solo 11% y 71% va al resto del sector público y 18% se supone que va a las empresas petroleras. Pero el tema de la delimitación es muy importante y sobre eso nos acompaña el ministro de Autonomía, Hugo Siles. ¿Cuál es la respuesta que se le da a la gobernación? No, bueno, según la programación que nosotros tenemos como Ministerio de Autonomías, el día 16 de agosto hemos convocado al gobernador de Chuquisaca, al gobernador de Santa Cruz, para poder iniciar el proceso de delimitación interdepartamental. 60 días son los que hemos establecido para tal efecto, pero independientemente de eso, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha presentado un estudio que evidentemente con las coordenadas referenciales que hemos enviado establece que la reserva del Incahuasi, de donde se van a extraer las regalías, estaría en el departamento de Santa Cruz. Pero una vez que delimitemos de manera definitiva, podremos establecer con precisión si es que el límite afecta también a este yacimiento y Chuquisaca también podría reclamar una parte, pero eso tendría que pasar primero por una delimitación. Ahora, para el pago de regalías, Yacimientos tiene que hacerlo de forma inmediata y por supuesto que las coordenadas referenciales en función de leyes que van desde el siglo XIX hasta primeros años del siglo XX han sido transferidas a Yacimientos y en todo caso las coordenadas referenciales hacen referencia en este informe a que el yacimiento del Incahuasi estaría en Santa Cruz. Hay que reconocer que el límite entre los dos departamentos, según las referencias de las leyes de 1898, 1912, es la serranía del Incahuasi, lo que no quiere decir que el yacimiento esté en la serranía misma, podría estar más a un lado, podría estar más a la profundidad del departamento de Santa Cruz, pero eso se lo va a tener que trabajar entre ambas gobernaciones que ya están convocadas. Ministro. Acá la ciudad de La Paz. Ministro, buenos días. Tengo preguntas desde Santa Cruz, se le habla Gabriel Oviedo. Por favor, quisiéramos que nos aclare esto que está diciendo, porque aparenta usted decir que no necesariamente el estudio final que se ha realizado en el campo Incahuasi es definitivo. Todavía hay autoridades del país que pueden determinar que el límite es otro y que el reservorio podría estar siendo compartido en Incahuasi. ¿Quién tendrá ese poder en sus manos de definir hasta dónde llegan los límites de Chuquisaca y Santa Cruz? Buenos días, Gabriela. Por competencia es el Ministerio de Autonomías quien debe trabajar con ambas gobernaciones en la delimitación interdepartamental. Nosotros hemos enviado al Ministerio de Hidrocarburos, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, las coordenadas existentes del límite de los dos departamentos según referencia de las leyes tanto del siglo pasado y que sirven como referencia. Esas coordenadas referenciales han determinado, según un estudio como el que comentaba el secretario Parada, han determinado que el yacimiento de donde se extraen las regalías estaría en el departamento de Santa Cruz, lo que le corresponde a un porcentaje que determina Yacimientos de pago de regalías. Pero aún falta la delimitación departamental entre las dos gobernaciones. Eso, según la ley 339 y la nueva legislación nacional, la debemos hacer nosotros como Ministerio de Autonomías. Eso lo vamos a hacer en los próximos 60 días. Si existiera una variación en el límite
¿podría eso incidir o no en el pago de regalías? Eso sí también podría darse, pero eso lo vamos a determinar en 60 días. Mientras tanto, Yacimientos debe pagar esas regalías según el informe, el estudio que corresponde. Señor José Luis Parada, ¿qué responde el ministro? ¿No está seguro entonces todavía, según lo que entendemos? A ver, para el ministro, 200 años el Cerro Incahuasi ha sido la separación natural y nunca ha habido problemas. Él ha dado las coordenadas como ministerio y lo reconoce para que se haga el estudio. Y en base a esas coordenadas que ha dado el ministerio es que ha salido el estudio. A título de que el ministerio va a volver a tocar el tema de límites. Va a crear un problema y no creo que sea bueno que comiencen a levantar un tema político como el que quiere levantar el ministro, que a pesar de ser cruceño, está viendo más intereses políticos que un análisis estrictamente técnico que ha hecho la empresa, en este caso canadiense, con supervisión del equipo técnico de Chuquisaca y el equipo técnico de Santa Cruz. Por lo tanto, yo le voy a pedir al ministro que sea más serio cuando plantea estas cosas. En primer lugar, también se hablaba de que Santa Cruz quería todo el tema de las regalías. Efectivamente, así lo tuvo Tarija, así lo tuvo La Paz con las mineras, y Santa Cruz le corresponde el 11%. Y 71% de ese 82% que generan hidrocarburos va al resto del país. Por lo tanto, hay equidad. Yo creo, ministro, que hay que ser serio cuando se maneja tema de límites después de 200 años y justo ahora que se presenta un informe técnico con todo el rigor, sobre todo de análisis y de expertos, y tenga que meterse el tema político para buscar un problema que no existe. Muchísimas gracias por esta entrevista. Yo le voy a pedir al señor Parada que se informe primero, porque venir a hablar así como lo está haciendo denota una desinformación absoluta. Primero, que la delimitación interdepartamental es una competencia que tiene el nivel central. Y quiero recordarle pues que desde el año 2009 tenemos una nueva constitución, tenemos nueva legislación y hay que hacer la delimitación departamental. El Ministerio de Autonomías viene haciendo 1.700 kilómetros ya de delimitación interdepartamental, por si no sabe. Entonces hay que informarse, secretario Parada, y no decir cosas que después le van a resultar desfavorables ante la población. Nadie está haciendo ningún tipo de malinterpretación sobre este informe. Este informe es claramente referido al aspecto técnico del reservorio y con las coordenadas preliminares. Pero sí tenemos que hacer la delimitación interdepartamental, porque las leyes pasadas, las coordenadas que eran imprecisas en el siglo XIX y en el siglo XX, denotan de que hay que hacer un trabajo de delimitación, así como lo estamos haciendo en el departamento entre Santa Cruz y Cochabamba, que ya ingresó a la Asamblea la ley, así como lo hemos hecho en La Paz y Oruro, Potosí, Chuquisaca, así también lo vamos a hacer entre Santa Cruz y Chuquisaca. Hay que informarse mejor, secretario, no decir cualquier cosa que al final resulta ser irresponsable. Nadie está hablando de que este informe pueda tener alguna situación conflictiva. Este informe es contundente en cuanto a dónde está el reservorio según las coordenadas alcanzadas. Pero hay que hacer la delimitación, y la delimitación definitiva finalmente también podrá incidir o no en la distribución que ha hecho Yacimientos. Pero eso lo tenemos que hacer en los próximos 60 días por responsabilidad. Entonces, infórmense mejor, no desinformen, por favor. Le agradezco por su presencia al ministro de Autonomía, Hugo Siles, que ya dio su respuesta, y también al secretario Parada de la Gobernación en la ciudad de Santa Cruz. Gracias a Gabriel Oviedo por el contacto nacional.